azul. Buenas noches, audiencia. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Sector de la Noche. Hoy escucharás varias experiencias paranormales que nos llegaron al correo. Relatos ocurridos en escuelas, con encuentros que desafían cualquier explicación lógica. Así que quédate, porque este episodio está buenísimo. Ahora sí, basta de introducción. Vayamos directo a donde ocurrió todo. Puebla. Mi nombre es Raúl. En 2011 me asignaron como maestro multigrado en una primaria rural de la Sierra Negra de Puebla, a hora y media del asfalto más cercano. La escuela, Niños Héroes, tenía 3 salones de madera, techos de lámina y un pequeño cuarto de bodega con libros húmedos. Dormía en un cuarto prestado por el comité de padres, frente al patio. Las noches allá eran tan silenciosas que uno aprendía a distinguir el crujido de cada tabla. El director me advirtió desde el primer día que no me quedara trabajando después de las 10. Dijo que lo hacía por mi seguridad, por los caminos. No pregunté más. La cordillera era caprichosa y los extravíos comunes. Pero esa advertencia regresó cada noche como una frase mal digerida. Un viernes me quedé a terminar boletas. La luz era un lujo. 2 focos amarillos, uno en el pasillo y otro en mi salón. Afuera, el viento bajaba frío, trayendo olor a leña mojada. Eran las 10:47 cuando escuché algo que no encajaba con la quietud. Un golpecito, otro, como si una piedra menuda rebotara en el pizarrón del salón contiguo. Me asomé al pasillo. ¿Quién anda ahí?, dije, sin levantar mucho la voz. No hubo respuesta, solo el zumbido del foco y el quejido del techo con cada ráfaga de viento. Volví a la mesa, firmé 2 boletas más. Entonces el golpecito regresó, esta vez acompañado de un arrastre lento, terca fricción sobre cemento. Tac, arras, tac, arras. Tomé la lámpara de pilas y crucé al salón de tercero. Las bancas estaban alineadas, el pizarrón vestido de polvo, una pelota vieja en una esquina. Nada. Apagué la lámpara para acostumbrar los ojos a los contrastes del foco del pasillo, y fue cuando la vi. En el pizarrón, una línea nueva de tiza, una raya vertical recién trazada, limpia dentro de tanto polvo. Encendí de nuevo la lámpara. La raya no se movió, pero junto a la caja de tizas apareció una huella pequeña, descalza, la marca húmeda de un pie de niño. No escuché pasos, no había respiración ajena, y aún así el olor cambió. A tierra removida, a patio, tras lluvia que no cayó. Ya es tarde, dije hacia el vacío. Mañana seguimos. Lo dije sin pensarlo, como si alguien pudiera oír. Lo siguiente fue un golpe seco desde la bodega. Una puerta reventó contra algo metálico. El sonido se sostuvo, vibrando como una campana. Mi estómago se encogió solo. Crucé el patio. La bodega tenía un candado oxidado que esa mañana yo mismo había abierto para buscar cuadernos. La puerta estaba ahora entreabierta, el candado colgando del pasador. Dentro, un olor agrio a papel enmohecido, pegamento viejo y ropa guardada. Iluminé el fondo, costales de hojas, 2 globos terráqueos cuarteados, cajas con exámenes de hace décadas. Encima de una pila, un cuaderno de rayas abierto a la mitad. Lo tomé. En la portada, con lápiz, alguien había escrito: Cuarto A, 1997. Pasé la primera hoja y encontré lo imposible. Una lista de asistencia completa con nombres que no conocía. Y, en el margen, mi apellido, el mío, Raúl L., escrito con la misma caligrafía con la que yo firmaba mis boletas ahora. Cuando mis dedos rozaron la firma, el pasillo afuera pareció llenarse de gente. Pasos ligeros, carreras contenidas, risas sin aire. «Profe», dijo una voz detrás de mí, un susurro pegado a la nuca. Giré de golpe con la lámpara alzada. En el marco de la puerta,
Estaba una mujer delgada, falda hasta los tobillos, suéter tejido. No traía zapatos, el cabello negro, sujeto con una liga blanca, los ojos en la sombra. «Buenas noches», le dije, con la garganta seca. «La escuela está cerrada. Mi niña no ha salido», murmuró, y dio un paso sin hacer ruido. «Se llama Luz. Dijo que iba a quedarse por unas láminas para la maqueta. No llega». Quise preguntar a qué grado iba, quién era su maestra. Lo que hice fue apartarme para que pasara, instinto más viejo que el miedo. Caminó hacia las cajas con una prisa apagada, revisando con las manos apretadas contra el suéter, sin tocar nada. La lámpara iluminó sus pies. No había barro, no había polvo adherido. Nada la ensuciaba. ¿Cómo dice que se llama su hija? Intenté, buscando concretar, anclar eso a algo. Se detuvo. El suéter crujió cuando aflojó los brazos. «Luz», repitió apenas, y alzó la cara. No tenía ojos. Había dos huecos profundos, no sangrantes, sino vacíos, como la sombra detrás de una puerta cerrada. La boca se abrió demasiado, como si la piel fuera cera blanda. Un sonido salió de ella, no un grito, un rezo que se quebraba al final de cada frase, como si se ahogara. «Devuélvemela, devuélvemela, devuélvemela». Retrocedí, golpeé un globo terráqueo, y este rodó hasta chocar con la pared. El cuaderno se me cayó. Quise correr, pero la puerta me pareció a varios patios de distancia, y la luz de la lámpara se estrechó hasta ser un hilo. «Se llevaron a los niños al cerro», susurró, y la voz cambió de sitio. Ahora a mi izquierda, ahora detrás. Los escondieron cuando dijeron que bajaría el camión. Los contaron mal. El frío me subió desde los talones. En el pasillo, sobre el cemento, se dibujaban más rayas de tiza, verticales, pequeñas, acomodadas en grupos de 5, conteos. Al final de la fila, un 0 aplastado como una boca. «Se los tragó la tierra», dijo la mujer, y algo, como un viento sin viento, me empujó hacia afuera. Salí tropezando, crucé el patio, sentí a mi espalda la bodega cerrarse de golpe sin mano que la empujara. Corrí al cuarto, tiré la mochila al suelo, apagué todo y me cubrí con la cobija, aunque el frío no venía de afuera. No dormí. Al amanecer, el director tocó la puerta. Me encontró pálido, con la lámpara en la mesa y el cuaderno abierto. No le conté todo, solo señalé las marcas de tiza en el pasillo. Él miró los conteos, uno por uno, y suspiró con una tristeza vieja. «Antes de la pavimentación hubo una crecida», dijo. «Dicen que la escuela estaba en otra parte, más abajo. Una pared se vino y no encontraron a todos. Nadie quiso romper el cerro. Nomás pusieron una cruz». Me miró. «Aquí no se trabaja de noche, profe». Esa tarde acompañé al director hasta un claro donde el monte se abre. Había una cruz de hierro clavada en una piedra y alrededor juguetes rotos, listones descoloridos, veladoras sin luz. Yo dejé una tiza. Desde entonces nunca volví a quedarme después de las 10. A veces, cuando el viento baja desde la cumbre, el pasillo huele a polvo fresco y el pizarrón amanece con una raya nueva. Yo las miro, las cuento en silencio y paso lista con el corazón apretado. Nunca digo presente por ellos, solo aquí, porque aquí siguen. Y aquí aprendí que algunas escuelas no enseñan a leer, enseñan a recordar. Si te están gustando las historias, nos gustaría que nos ayudaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de El Sector de la Noche. Mi nombre es Eduardo y hoy seré su narrador. Sin más, continuamos. El reto. Hola, ¿cómo están? Espero que bien, porque yo he vivido ya un buen tiempo atrapado en el pasado y vengo a compartir estos recuerdos que,
Advierto, no son nada agradables. Me llamo Luis y todavía me acuerdo de algunas estupideces como si hubieran pasado ayer. En la prepa nos creíamos invencibles y todo lo que se volvía viral lo queríamos copiar. Una tarde nos metimos al baño con las luces parpadeando y el eco de las carcajadas rebotando en los azulejos. Traíamos los celulares listos para grabar y una cuerda que parecía sacada del taller de deportes. Nos la amarrábamos al cuello, respirábamos hondo y luego aguantábamos, como si de verdad fuera un juego. Se escuchaban risas nerviosas, bromas forzadas y el clásico, a ver quién aguanta más, que sonaba más a reto de orgullo que a diversión. Todo lo grabábamos, como si ser valientes frente a la cámara fuera más importante que cualquier cosa. El primero que se animó lo hizo entre risas, y cuando por fin soltó la cuerda cayó al suelo jadeando con los labios morados, muerto de risa como si nada. Todos le aplaudimos y gritamos que era un crack, pero de pronto lo vimos quedarse serio. Este se levantó tambaleando y con la voz temblorosa soltó que había visto a su abuela muerta y que hasta le habló. Hubo un silencio raro por un par de segundos, hasta que alguien soltó una carcajada y todos nos empezamos a burlar. Decíamos que era puro show para llamar la atención y que estaba exagerando nomás para quedar bien en el video. El segundo en intentarlo se amarró la cuerda como si nada, queriendo demostrar que no le daba miedo. Él aguantó apenas unos segundos y cuando la soltó salió gritando, con los ojos desorbitados. Juró que había escuchado gritos de cientos de voces al mismo tiempo. Ahí sí, todos nos quedamos helados, sin saber si reírnos o creerle, y empezamos a mirarnos unos a otros con una incomodidad que no queríamos admitir. Al final, alguien lo grabó de cerca, todavía temblando. Ese video fue el que empezó a circular por los grupos de la escuela. De pronto, todos lo querían intentar, no por el reto en sí, sino porque se volvió popular presumir que habías visitado la muerte unos segundos y regresado para contarlo. En los pasillos ya se escuchaba que solo los valientes lo intentaban. Algunos lo repetían con tono de burla, pero otros lo decían en serio, como si fuera una especie de prueba secreta que te daba un lugar entre los duros de la prepa. De pronto, empezó a correrse el rumor de que quien lo hacía y regresaba era parte de una especie de iniciación, casi un ritual para ganar estatus. Ya no era solo un reto viral, se sentía como una puerta que separaba a los que se atrevían de los que no. En mi caso, nunca me animé a hacerlo. ¿Cómo explico esto? Yo era de los que metían presión y animaban a otros, pero me mantenía a raya con el reto. Prefería que se burlaran de mí a estar con los labios morados como los demás, tras segundos de intentarlo. Una tarde, una maestra que era querida por su forma de ser, entró al baño justo en el peor momento. Uno de mis amigos estaba con el rostro morado, a punto de soltar la cuerda, mientras los demás lo animaban a seguir. La maestra Esther reaccionó rápido, lo jaló y le quitó la cuerda de encima. Esta se quedó helada unos segundos, como si no pudiera creer lo que acababa de ver. Luego gritó de puro coraje y miedo, y nos llevó directo a la dirección. Estábamos todos ahí, incluidos los que solo mirábamos. Sentía la cara quemándome de vergüenza y el estómago hecho nudo. La mirada de la maestra no era de enojo nada más, sino de horror. En la sala de maestros se armó la discusión. La mayoría estaban furiosos, diciendo que aquello no era más que una estupidez peligrosa que podía terminar en tragedia. Pero hubo uno que, casi en susurros, preguntó: ¿qué será lo que ven? Esa pregunta dejó un silencio incómodo, y cuando nos hicieron hablar, los que habíamos estado ahí empezamos a explicar. Los que lo intentaron juraban que no era un simple mareo, que había visiones que eran demasiado vívidas.
Decían que no soñaban, que podían oler la tierra húmeda, sentir el aire frío, escuchar claramente frases de sus familiares difuntos. Ellos contaban cada detalle, con una seguridad que al menos a mí me dejó inmóvil, y algunos maestros se quedaron callados, como si en el fondo quisieran creerles. De regreso en el salón, después de toda esa plática, la maestra se quedó pensativa frente al pizarrón. La vimos bajar la mirada como perdida, y algunos nos dimos cuenta de que estaba recordando a su hermano, el que había muerto en un accidente años atrás. En medio de ese silencio, casi sin querer, murmuró si acaso esa cuerda podría darle la oportunidad de volver a verlo, aunque fuera por unos segundos. En lugar de espantarnos o decirle que no, la mayoría empezamos a alentarla. No sé en qué demonios estábamos pensando. Le dijimos que sería la primera maestra en intentarlo y que sería un acto valiente de verdad. Ella, en vez de cortarnos de inmediato, parecía escuchar cada palabra con un brillo extraño. Un día, sin pensarlo demasiado, la maestra tomó la cuerda frente a todos. El salón se quedó mudo mientras ella aguantaba la respiración. Cuando por fin la soltó, se dejó caer sobre el escritorio llorando, con la voz quebrada asegurando que lo había visto, que su hermano estaba ahí. En los días siguientes, la maestra Esther empezó a cambiar. Llegaba más callada, con ojeras profundas y parecía no escuchar del todo lo que pasaba en el salón. A veces se quedaba mirando al vacío y en otras ocasiones murmuraba sola, como si estuviera respondiendo a alguien invisible. Nadie se atrevía a interrumpirla, pero todos lo notábamos. Sin esperarlo, a pesar de que era obvio, llegó la tarde más trágica de todas. Estábamos en plena clase cuando la vimos levantarse con una calma rara, casi resignada. Ella tomó el cable del proyector y, sin decir nada, lo rodeó en su cuello frente a todos nosotros. Apenas empezó a apretar, sus labios soltaron un susurro estremecedor. Con poca fuerza, alcanzó a escuchar que dijo: «Hermano». Nos quedamos paralizados unos segundos antes de reaccionar. La verdad es que éramos bastante estúpidos como para saber de qué forma reaccionar. Esto último ya no se trataba de valentía o un tonto reto para redes. Era literalmente ver a alguien quererse provocar daño con el deseo de volver a estar cerca de morir. En cuanto nuestras mentes nos hicieron reaccionar a lo que estaba pasando, corrimos a soltarla entre gritos y llanto, pero me temo que ya era tarde. La maestra se desplomó sin vida ahí mismo, frente a nosotros sus alumnos. Recuerdo que el salón se llenó de muchos gritos. Nadie se atrevió a decir una palabra, pero todos sabíamos la verdad. Fueron nuestros relatos los que la empujaron a hacerlo. Cada historia que compartimos y cada detalle de las visiones le abrió la puerta a esa obsesión que terminó matándola. La dirección no tardó en mandar llamar a psicólogos para todo el grupo, intentando contener lo que ya se había desbordado. Nadie hablaba en voz alta, pero en el fondo todos entendíamos que no era solo culpa de ella, sino también de nuestras anécdotas, esas que habíamos contado con orgullo y que ahora pesaban como piedras en la garganta. En esas sesiones con los psicólogos, poco a poco fuimos soltando lo que nos pasaba. Al principio parecía coincidencia, pero pronto se volvió un patrón imposible de ignorar. Casi todos confesábamos lo mismo. A mitad de la noche, en las esquinas de nuestras habitaciones, veíamos unos pies colgados balanceándose en silencio, como si alguien invisible estuviera suspendido ahí. Algunos decían que eran apenas sombras, otros que los alcanzaban a ver con tanta claridad que hasta distinguían los calcetines. Lo más bizarro fue cuando un par de maestros, que jamás habían intentado el reto, admitieron que también los veían. Nadie se atrevía a mencionarlo fuera de las terapias,
como si hablarlo en voz alta lo hiciera más real y cercano. Yo me enteré porque tenía a un familiar que estaba dentro del equipo de psicólogos. Al final, oficialmente, todo quedó archivado como un accidente trágico. Así lo reportaron y así se cerró el caso. Pero en la prepa todos sabíamos que había sido consecuencia de algo que superaba lo retorcido. El reto desapareció de las redes, borrado como si nunca hubiera existido, pero quedó grabado en nuestra memoria. Pasaron los años y cada uno siguió su camino, ya adultos, con trabajos, familias y rutinas. Aún así, entre confesiones a media voz, todos admitimos lo mismo. Seguimos soñando con ahorcarnos. En esos sueños, la presión en el cuello es tan real que nos hace despertar sobresaltados y jadeando. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que, justo antes de abrir los ojos, siempre alcanzamos a ver a alguien colgado en nuestro cuarto, balanceándose en silencio. Nadie, ni uno solo de nosotros ha logrado librarse de la marca de aquella experiencia. Antes de comenzar los relatos, nos encantaría saber de dónde nos están escuchando y de dónde son. Dejen su comentario y los voy a leer. Sin más, continuamos. Esto es Sector de la Noche. Pupitre. Hola. Buenas noches a todos. Les mando un saludo desde Guadalajara. Yo me llamo Luis, y cuando cuento esto ya tengo 15 años. Les voy a platicar algo que pasó en mis tiempos de primaria, y que desgraciadamente acabó demasiado mal. En esta primaria siempre todo parecía estar bajo control. Los grupos formados, los pupitres alineados y cada quien en su lugar. Era como una costumbre que nunca cambiaba, pero había un detalle que me daba vueltas en la cabeza, y no solo a mí. Al fondo del salón, casi pegado a la pared, estaba un pupitre que siempre permanecía vacío. Nadie se sentaba ahí, ni aunque alguien faltara. La maestra prefería dejar a un niño parado o compartir banco antes que usarlo. Yo lo miraba de reojo, como si aquel espacio guardara un secreto que todos sabíamos, pero que nadie se atrevía a nombrar. Desde el primer día nos dejaron en claro esto. Nadie debía sentarse allí, bajo ninguna circunstancia. La maestra Tere nos lo dijo con voz firme, señalando el pupitre del fondo. No dio ninguna explicación, y aunque nos quedamos con muchas dudas, ninguno de nosotros preguntó nada. Éramos niños, sí, pero no tontos. Cuando los adultos hablan así, uno entiende que no es broma. Aún así obedecíamos, entre la curiosidad y un miedo silencioso. Con el tiempo, comenzaron a circular rumores entre nosotros. Decían que los que se atrevían a sentarse que enfermaban a los pocos días. Otros aseguraban haber escuchado toses en medio de la clase, como si vinieran de ese rincón vacío. Incluso había quienes contaban que al despertar amanecían con moretones en los brazos después de haberse acercado demasiado. Nadie sabía de dónde salían esas historias, pero todos las repetíamos como si fueran verdades. Había niños valientes, o mejor dicho, tercos, que de vez en cuando se acercaban. Ponían la mano en el pupitre. Algunos hasta se sentaban unos segundos, muertos de risa, como si quisieran demostrar que nada pasaba. Pero ninguno se quedaba ahí demasiado tiempo. Siempre se levantaban nerviosos, con el corazón acelerado, como si algo invisible los hubiera empujado a salir corriendo. Yo lo observaba mucho. Descubrí que ese pupitre era distinto. Se veía viejo y con rayones tan profundos que parecían hechos con furia. Los tornillos estaban oxidados y la madera tenía manchas oscuras que jamás se quitaban, por más que pasaran el trapo. Parecía sucio, como si estuviera impregnado de algo que no era polvo ni mugre, sino otra cosa más difícil de explicar. Nunca olvidaré algo que pasó con uno de mis compañeros.
por juego, se sentó ahí unos segundos. Al principio no pasó nada, pero semanas después empezó a faltar seguido. Nos dijeron que tenía una fiebre inusual. Lo esperábamos, pensando que volvería, pero un día simplemente dejó de aparecer. Nadie volvió a saber de él. Los maestros evitaban hablar del asunto. Si alguien preguntaba, fingían que eran solo supersticiones de niños. Se reían nerviosos o cambiaban de tema, como si ocultaran algo. Eso, lejos de tranquilizarnos, nos hacía sentir que había una verdad mucho más grande detrás. Hasta que un día, la directora se acercó a nosotros, los mayores, y por primera vez rompió el silencio. Nos habló en voz baja, casi como si le pesara lo que estaba a punto de decirnos. Nos confesó que muchos muebles de la escuela habían sido donados, pero que ese pupitre en especial tenía un origen distinto. Venía de un internado que, en los años 80, había vivido una tragedia espantosa. Allí, dijo, se había desatado un brote de ébola. Los maestros, aterrados y sin saber qué hacer, tomaron la decisión más cruel. Amarraron a los niños enfermos a sus pupitres para que no escaparan, dejándolos morir allí mismo, en sus propios asientos. Con el tiempo, la escuela cerró y los muebles fueron repartidos a otras instituciones, como si fueran objetos comunes. Por un error o un descuido, uno de esos pupitres terminó en nuestro salón. La directora confesó que años atrás incluso intentaron sacarlo, pero el día que lo movieron, todos los alumnos que estaban presentes comenzaron a sangrar por la nariz al mismo tiempo. Fue tan aterrador que desistieron y lo dejaron en su lugar, resignados a convivir con lo que fuera que cargaba encima. Desde niño, yo siempre evitaba mirarlo de frente. Tenía la sensación de que alguien estaba sentado ahí, respirando débilmente, aunque a simple vista el pupitre se veía vacío. Lo más trágico y traumático vino meses después. Un día mi madre fue por mí a la escuela. Mientras esperaba que terminara el receso, cansada de estar de pie, se sentó justo en ese pupitre, sin saber nada de la prohibición. Cuando la vi, sentí un escalofrío recorrerme entero. Quise gritarle que se levantara, pero me paralizó el miedo. Pensé que se burlarían de mí si decía algo, así que guardé silencio, sintiendo como un calor insoportable me recorría por los nervios. Semanas después, mi madre comenzó a enfermar. Tuvo dolores internos cada vez más agudos. Los médicos no podían explicarlo. Revisaban, hacían estudios y nunca encontraban la causa. Al final, y escribo esto con mucha tristeza e impotencia, ella murió por hemorragias internas en el intestino. Los doctores se quedaron sin respuestas, como si algo invisible la hubiera destruido desde dentro. Desde entonces cargo con esa culpa. Yo nunca me perdonaré no haberle advertido el día en que la vi sentarse ahí. Ahora, antes de para esto, solo me queda decir algo importante, en especial si es que hay algún joven o niño escuchando esto, aunque espero que no. Algunos creen que las historias de la escuela son inventos para asustar a los niños, pero yo perdí a mi madre por no tomar en serio una. Si algún pupitre, algún rincón o algún lugar está prohibido, créanlo. A veces las leyendas son más reales de lo que parecen. Alergia. Hola Eduardo, y buenas tardes a todos los demás. Hoy vengo para vaciar mis peores pecados. Soy profesor de secundaria, y por más raro que suena, fui castigado por un alumno. Así es. En vez de dar lecciones me las dieron a mí. Todo comenzó por el deseo y la imprudencia, así de simple y torpe. Yo era casado, y esta otra profesora también, pero dentro de la secundaria parecía que el mundo dejaba de vigilarnos. Entre pasillos y salones vacíos,
Nos sentíamos libres, como si esas paredes fueran cómplices de algo que afuera jamás nos hubiéramos permitido. Lo acepto sin rodeos. No fue amor ni destino, solo las ganas mal encausadas y la absurda sensación de poder hacer lo que se nos antojara donde nadie miraba. El lugar del pecado fueron siempre los rincones olvidados de la secundaria, salones vacíos al terminar las clases, la bodega de materiales que olía a polvo y humedad, hasta un pequeño almacén donde se guardaban libros viejos. Para cualquiera eran espacios sucios y aburridos, pero para nosotros se convirtieron en refugio. Ahí nos sentíamos libres, como si el mundo dejara de existir. Éramos dos adultos comportándonos como adolescentes, escondiéndonos de todos, convencidos de que nadie nos descubriría. Pero la ilusión duró poco. Una tarde, por un descuido estúpido, Andrés, un alumno, nos sorprendió. Aún recuerdo su cara de impacto, como si nunca hubiese visto algo parecido. Se quedó paralizado apenas unos segundos y luego salió corriendo. Ella y yo entramos en pánico, aunque creo que el mío lo tuve más yo. Ella me dijo que me calmara, que solo era un niño tonto impresionado, pero que lo más probable era que pronto se le fuese a olvidar. Yo, no estando tan convencido con esto, salí de donde estábamos y lo perseguí por el pasillo, con el corazón latiéndome en las sienes. Cuando lo alcancé y lo detuve, le supliqué que no dijera nada. Recuerdo la frialdad que hubo en su mirada. No era la de un niño asustado, sino la de alguien que había encontrado un tesoro en mis desgracias. Esto que había descubierto no tardó en usarlo. Su primer chantaje hacia mí fue más que directo. Dijo que no me preocupara, siempre y cuando lo aprobara en todas las materias. Sentí la garganta seca, tragué saliva y acepté sin protestar. Creí ingenuamente que ahí quedaría todo, pero estaba equivocado. Ese fue solo el inicio. Poco a poco, sus exigencias aumentaron. Primero fueron calificaciones fáciles, luego dinero en efectivo, permisos para faltar y hasta favores absurdos que me dejaban en ridículo. Cada vez que me negaba, él sonreía como recordándome que tenía mi vida en sus manos. Y lo cierto es que sí, la tenía. Yo ya no vivía ya en paz. Vivía esperando la próxima amenaza. Mis noches se llenaron de insomnio. Imaginaba a mi esposa enterándose. Imaginaba el rostro de mis hijos y todo salía a la luz, y mi carrera destruida en cuestión de días. No tenía escapatoria. El miedo me asfixiaba, hasta que, agotado, se me ocurrió una salida ruin: enfermarlo unos días, tan solo para que me dejara respirar. Me convencí de que no sería nada grave, apenas un susto. Revisé los archivos médicos en la dirección, fingiendo que era parte de mis deberes. Ahí encontré la clave. Andrés tenía una alergia severa a las semillas de fresa. Ese detalle se me quedó tatuado en la mente. No podía pensar en otra cosa. Mi nuevo plan tomó forma rápido. En un convivio escolar, llevé un pastel de chocolate. Todos pensaron que era un gesto amable, un detalle cualquiera. Nadie sospechó que dentro llevaba semillas de fresa trituradas. Yo mismo lo serví, con la sonrisa más falsa que me he puesto en la vida. A Andrés lo vi comer con gusto, sin imaginar nada. Minutos después, el infierno comenzó. Su piel se puso roja, empezó a rascarse la garganta, a toser y a jadear buscando aire. Los demás no entendían lo que pasaba, gritaban y corrían por ayuda. Yo estaba ahí paralizado, viendo cómo mi idea inofensiva se convertía en su condena. Andrés murió entre el caos de ese salón. Sí, el daño que yo mismo esperaba causar se me salió de control. La autopsia reveló lo que era inevitable: los restos de semillas de fresa en su cuerpo. Nadie me señaló directamente, pero yo ya estaba marcado. La culpa me pesaba más que cualquier acusación.
Tiempo después, la familia de Andrés vino a buscarme al salón. No me rodearon de rodeos ni mentiras. Me miraron con odio y me dijeron: sabemos lo que hizo, ahora va la suya. Sentí que ahora era a mí a quien le hacía falta el aire. Me hablaron de sus prácticas, que sabían mucho de vudú y de castigos que no dependían de la justicia terrenal. Yo reí con nervios, queriendo creer que eran amenazas vacías, pero en el fondo algo en mí temblaba, y no pasó mucho antes de que comenzara a sufrir. Primero tuve dolores extraños, pinchazos en el estómago y en la espalda, como si algo me atravesara por dentro. Los médicos no encontraban causa alguna. Luego vinieron las pesadillas. Noche tras noche veía un altar y un muñeco con mi rostro, agujas clavadas en su cuerpo, y a la familia de Andrés rezando con los ojos cerrados. Despertaba sudando, con el mismo dolor que en el sueño. Desesperado, un día me acerqué a la casa de esta familia. Me arrodillé y les supliqué que me dejaran en paz, que me liberaran de esa maldición. Ellos me escucharon en silencio hasta que uno de ellos habló. ¿Prefiere el dolor o la cárcel, maestro? Ahí entendí que definitivamente ya no quedaba salida. Estaba en sus manos, de un modo u otro. Hoy lo confieso con resignación. Vivo entre dolores que no ceden, controlado, atrapado y sin posibilidad de huir. Lo único que puedo pensar, con amargura, es que todo hubiera sido tan simple como no ser infiel en la escuela. Nada de esto habría pasado. La escuela. Hola, comunidad. Mi nombre es Enrique, tengo 29 años y soy de la Ciudad de México. Lo que les quiero contar es algo sumamente aterrador que aún no puedo sacar de mi cabeza. Lo que pasó fue hace ya 2 años atrás, cuando trabajaba de velador en una escuela en remodelación. Solo puedo decir que recuerdo con certeza esos lamentos y esas sillas moviéndose. Fue algo que aún lo siento presente. Esta es mi historia. Cuando conseguí el trabajo de velador, lo tomé sin dudar. Necesitaba el dinero, y siendo sincero, la idea de estar solo durante la noche no me asustaba. Siempre me he considerado un tipo fuerte, que no se deja llevar por supersticiones ni miedos infundados. La escuela en la que me asignaron era una construcción vieja, de esas que parecen estar suspendidas en el tiempo. Estaba en proceso de remodelación para convertirse en una institución más moderna, pero las obras iban lentas, y en muchas áreas solo había polvo, escombros y mobiliario abandonado. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba al amanecer. Durante las primeras semanas, todo fue rutinario. Me dedicaba a recorrer los pasillos oscuros, asegurarme de que las puertas estuvieran cerradas y que nadie intentara colarse en la escuela. Siempre había un silencio sepulcral, roto solo por el eco de mis pasos y el ocasional aullido del viento que se colaba por las ventanas rotas. Pero con el tiempo, ese silencio empezó a pesar. No puedo decir cuándo exactamente comencé a sentirme incómodo, pero recuerdo que fue gradual, como una sombra que se va acercando, imperceptible al principio, hasta que te rodea completamente. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, algo llamó mi atención. Escuché un sonido, como un golpe seco, que provenía del segundo piso. Pensé que quizá un animal había entrado, tal vez un gato o un perro callejero, así que decidí investigar. Subí las escaleras, mi linterna en mano, y el sonido se repitió, esta vez más claro. Era un golpe, pero no como el de algo cayendo, sino más bien como si alguien estuviera arrastrando
un mueble pesado por el suelo. Cuando llegué al pasillo de donde provenía el ruido, lo único que vi fue una hilera de salones vacíos, cada uno con sus puertas abiertas. Mi primer instinto fue pensar que alguien se había colado, tal vez algún indigente buscando refugio. Entré en cada salón, revisando minuciosamente, pero no encontré a nadie. Sin embargo, justo cuando estaba por darme por vencido, escuché otro sonido, mucho más cerca. Era un susurro, casi inaudible, pero inconfundible. Venía desde el fondo del pasillo, donde estaba la biblioteca. La biblioteca era el lugar más antiguo de toda la escuela. Había estado cerrada durante años, y las obras de remodelación aún no habían llegado hasta allí. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el olor a humedad impregnaba el aire. No había razón para que alguien estuviera allí a esa hora, pero el susurro continuaba, persistente, como si alguien estuviera llamándome. A pesar de que cada fibra de mi ser me decía que me alejara, me acerqué a la puerta. La empujé con suavidad, y lo que vi dentro me hizo detenerme en seco. Las mesas y sillas estaban apiladas de forma caótica, como si alguien hubiera intentado construir una torre con ellas. Pero lo más inquietante era que las sillas estaban volteadas, todas ellas con las patas hacia arriba, como si estuvieran preparadas para algún ritual extraño. En el centro de la habitación, en el único espacio libre de muebles, había un círculo dibujado en el suelo, hecho con una sustancia oscura y pegajosa. Me acerqué, tratando de descifrar qué era, pero entonces lo escuché de nuevo, el susurro, solo que esta vez era más fuerte, más claro, y no venía de un rincón oscuro, sino de las propias paredes. Retrocedí instintivamente, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Quería salir de allí, pero algo me obligó a quedarme. Una fuerza invisible, algo que no pude comprender en ese momento. Miré alrededor, buscando alguna explicación, alguna señal de que todo esto era una broma pesada, pero no había nada. Solo ese círculo en el suelo, las sillas volteadas y ese susurro que se había convertido en un lamento constante, como si las paredes estuvieran llenas de almas en pena. Finalmente, cuando pude moverme, salí de la biblioteca lo más rápido que pude, cerrando la puerta tras de mí. No quería volver a abrirla, no quería volver a escuchar esos lamentos, pero sabía que no podía ignorar lo que había visto. Mientras bajaba las escaleras, el eco de esos lamentos me perseguía, como si algo me estuviera siguiendo. No me atreví a mirar atrás, solo quería salir de la escuela, alejarme de esa oscuridad que parecía estar devorándome. Las noches siguientes fueron una tortura. No podía dejar de pensar en lo que había visto, en ese círculo y en esos lamentos. Pero lo peor fue cuando comencé a escuchar los ruidos durante mi ronda, esta vez en diferentes partes de la escuela. Al principio eran sutiles, casi imperceptibles, pero con el tiempo se volvieron más persistentes, más intensos. Las sillas se movían solas, golpeando el suelo con violencia, como si algo invisible las estuviera arrastrando. Los lamentos se multiplicaban, resonando en los pasillos vacíos, llenando cada rincón con una angustia indescriptible. Una noche, mientras recorría el 3er piso, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era una sensación fría, gélida, como si el aire a mi alrededor hubiera sido drenado de toda calidez. De repente, las luces comenzaron a parpadear, y en ese momento lo vi. Al final del pasillo, justo en la penumbra, había una figura. No era un ser humano, al menos no uno normal. Su forma era borrosa, casi como un humo denso, pero sus ojos,
Esos ojos eran lo único nítido. Brillaban con un resplandor enfermizo, un color entre el amarillo y el verde. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba congelado en mi lugar, atrapado en esa mirada penetrante. Sentí como una presión invisible se apoderaba de mi pecho, dificultando mi respiración. El susurro, el lamento, todo se convirtió en un coro infernal en mi mente. La figura comenzó a moverse hacia mí, lenta pero inexorablemente, como si disfrutara al ver mi desesperación. Sabía que no podía huir, que no había salida, pero justo cuando la figura estaba a unos metros de mí, todo se detuvo. Las luces volvieron a encenderse, el aire recuperó su calidez y la figura simplemente se desvaneció. Corrí hacia la salida sin mirar atrás, sin siquiera recoger mis cosas. Abandoné mi puesto esa misma noche y nunca volví. Al día siguiente, renuncié, inventando una excusa cualquiera. Sabía que nunca podría volver a poner un pie en esa escuela. A veces, cuando cierro los ojos, aún veo esos ojos brillando en la oscuridad y siento el peso de esa mirada en mi pecho. No sé qué era esa figura, ni qué estaba haciendo en esa escuela, pero sé que lo que viví fue real y es algo que nunca podré olvidar. Incluso ahora, 2 años después, cada vez que paso cerca de esa escuela, siento un escalofrío recorrerme la espalda. La remodelación se completó y la escuela reabrió, pero algo dentro de mí me dice que esa presencia aún está allí, acechando en las sombras, esperando a la próxima persona que tenga la mala suerte de cruzar su camino. No sé si alguna vez podré liberarme de esta experiencia, pero al menos espero que al compartirla, otros puedan estar prevenidos. Hay cosas en este mundo que no podemos comprender y algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Así que les digo, comunidad, si alguna vez sienten un frío inexplicable en el aire o escuchan susurros en la oscuridad, presten atención. No siempre están solos, y algunas presencias son demasiado antiguas y oscuras para enfrentarlas. Recuerden, el mundo está lleno de misterios, y no todos tienen una explicación racional. A veces es mejor no buscar respuestas, porque las respuestas pueden ser más aterradoras de lo que imaginamos. Gracias por escuchar mi historia. Si tienen alguna experiencia similar, no duden en compartirla en los comentarios. Recuerden que en este canal todos somos parte de la misma comunidad de buscadores de lo desconocido. Hasta la próxima y manténganse siempre atentos a lo que no podemos ver, pero que está ahí acechando en la oscuridad. Audiencia, ¿qué les parecieron estas historias? Muchas gracias por enviarlas. Y si quieres enviar la tuya, si quieres que tu voz también se escuche, mándanos tu relato al correo que está en la descripción. Y familia, no olviden dejar su like. Y si aún no están suscritos o suscritas, suscríbanse al Sector de la Noche, donde podrán sintonizar los mejores relatos de terror. Aquí, la oscuridad siempre tiene algo que contar. Bueno, nos vemos pronto en un nuevo episodio. Dios los bendiga. Uy.